Hola, buenas, soy Paula y soy logopeda y a continuación os voy a hablar un poco sobre la tartamudez y cómo abordo yo en la práctica este tipo de trastorno. Según el DSM-5, la tartamudez está dentro de los trastornos del desarrollo neurológico y dentro de estos, en el trastorno de la comunicación. Aparece como el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Para que un individuo reciba el diagnóstico de tartamudez, debe cumplir los criterios que vemos en pantalla. El A nos habla de las alteraciones de la fluidez y la presencia de diferentes características que están de forma persistente en el tiempo y aparecen de manera frecuente. El B nos habla que esa tartamudez tiene unas consecuencias para el individuo, ansiedad o limitaciones en los diferentes ámbitos. Además, estos síntomas aparecen en la primera fase del desarrollo y no están justificados por ningún déficit ni motor ni sensitivo del habla. Respecto a las causas, la tartamudez es multifactorial, es decir, entre todos los factores que influyen están los genéticos, los emocionales, los psicológicos, etc. Además, también hay que tener en cuenta que hay diferentes factores de riesgo, por ejemplo, los antecedentes familiares o el retraso en el desarrollo infantil, entre otros. Respecto a las características, vamos a hacer una comparación con un iceberg. Las características más notables, más visibles y las que no lo son tanto. Las visibles corresponden a los comportamientos primarios, entre ellos pues las repeticiones, las prolongaciones y o los bloqueos. Respecto a las que no se ven tanto, los comportamientos secundarios están más relacionados con el tema emocional, lo fisiológico o incluso lo verbal, cuando un individuo hace circunloquios o muletillas o usa sinónimos. ¿Cuándo podemos hablar de disfluencias evolutivas normales o atípicas? Bueno, pues hay ciertas disfluencias que son características del desarrollo del lenguaje. Así, un individuo entre los 18 meses y 7 años sí que tiene disfluencias propias del desarrollo, como repetir interjecciones, emitir frases incompletas, realizar pausas vacías y, como vemos más específicamente, entre los 18 meses y 3 años y medio, pues también suelen repetir sonidos, sílabas, palabras e incluso frases, sobre todo al inicio de la oración, aunque la frecuencia es una palabra cada 10. Más de 3 años lo mismo, repeticiones. Pero en el momento que haya evitación, esfuerzo, tensión, dificultad de hablar suave, prolongaciones de sonido en exceso o si titubea demasiado entre dos palabras, nos tienen que saltar las alarmas. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a un especialista. ¿Para qué? Para realizar una intervención temprana. La atención temprana es fundamental en estos casos. Respecto a la evaluación, bueno, recogeremos los datos un poco básicos de la historia clínica. Después veremos cómo son esas disfluencias y su severidad. La edad de inicio, cuándo aparecieron. Si hubo un tratamiento anterior que no ha sido eficaz. El punto de vista de la familia, sus sentimientos, sus emociones ante esa tartamudez. La variabilidad de la tartamudez, cómo está el individuo cuando se levanta, cuando come, por la tarde, por la noche. ¿Se aumenta o está estable? El análisis de la afluencia y los comportamientos, si hay primarios o secundarios, incluso ambos. Y otras dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues los diferentes ámbitos del individuo. El escolar, el académico, el social, etc. Respecto a la intervención, debemos saber si el niño o niña tiene conciencia de esas disfluencias. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues si tiene conciencia, es posible que haya rabietas, evitación, frustración, que incluso se enfade contigo porque no sale del bloqueo. Entonces, en el caso de que no tenga conciencia, realizaremos una intervención indirecta. ¿Cómo? Jugando. Mediante el juego compartido modelaremos el lenguaje del niño y le ofreceremos un patrón de habla lento que él inconscientemente imitará. Y debemos también evitar las preguntas abiertas. En vez de quizás preguntarle, ¿con qué te apetece jugar? Pues darle opciones. ¿Qué te apetece jugar? ¿Con los animales o con los coches? Y sobre todo darles tiempo, no acaparar el tiempo de la sesión, sino que darles tiempo a ellos a hablar. Cuando tienen conciencia, realizaremos una intervención más directa, aunque yo hago una mezcla de ambas. Cuando tienen conciencia, hago un poco de directa y un poco de indirecta. Le daremos estrategias para reducir las reacciones negativas ante su habla y de modificación de habla. ¿Pero cómo?
Bueno, pues trabajando sobre todo la autoestima, que se enfrenten a su habla, es decir, que expresen las situaciones en las que ellos sienten miedo. Por ejemplo, con las burbujas, tienen que escribir situaciones en las que sienten vergüenza, que le da miedo hacer una exposición oral, pues lo escribimos en la burbuja y simularemos esa situación. También es muy eficaz el análisis de vídeo, ver que no todas las personas, es imposible prácticamente que sean 100% fluentes. Entonces, este análisis de vídeo, teniendo en cuenta los intereses del niño, es muy eficaz. También hacer la comparación, cómo habla una tortuga y cómo habla una liebre. ¿Cómo me siento yo más cómodo? Pues nos identificaremos más con la tortuga. Estirar las palabras como un chicle. Además, nos podemos ayudar de otros recursos, como por ejemplo estos arcos del arco iris. Podemos ayudarnos en hacer una frase mientras la alargamos. La mesa es roja, o incluso una palabra, unión de palabras, como veremos más adelante, y a medida que va evolucionando el niño podemos usar otros arcos que van disminuyendo de tamaño. Además, también nos podemos apoyar en diferentes dibujos. Por ejemplo, que quiero alargar la S, pues ponemos una serpiente, sol. Completar oraciones, alargando también, ayudándonos de los arcos, escribir palabras cortitas y alargarlas, y a medida que las vamos diciendo, colorear un arco del arco iris, como he dicho anteriormente, unir las palabras. Y sobre todo que tomen su tiempo, es decir, podemos realizar preguntas que ellos sepan la respuesta y que esperen a responder para reducir un poco la impulsividad. También nombrar diferentes categorías, o incluso más lúdico, crear historias con estos dados que tengo yo aquí, los lanzan y hacen su propia historia. También podemos ayudarnos de cartas o incluso de secuencias, ordenar la secuencia que cuenta la historia, o de juegos como el King Skin. La intervención no es solo del logopeda, sino que tenemos que también tener en cuenta la familia, el colegio, el instituto, el ámbito social y el psicólogo o psicóloga, es decir, debemos trabajar todos en conjunto. Esta intervención es multidisciplinar y debemos remar todos al mismo lado para que la intervención sea eficaz. ¿Algunas pautas para los diferentes ámbitos? Bueno, pues guardar los turnos conversacionales, evitar hablar mal de la tartamudez, darle un feedback positivo, ayudarnos de la comunicación no verbal, como asentir, el contacto ocular, realizar preguntas abiertas, pero en el momento que lo hagamos, no meterle presión, evitar las expresiones de respira, tranquilo, hay tiempo. Evitar eso, darle a él su tiempo. ¿Qué más? Pues bueno, ante una crisis que no sale del bloqueo, pedirle que nos lo susurre, hacer un eco fluido. ¿Qué quiere decir esto? Repetir lo que el niño o niña ha dicho, pero de una forma más lenta y pausada para que él lo imite. Y sobre todo, darle tiempo. Bueno, en este caso puse un caso práctico. Paloma es un nombre ficticio que tras la autorización previa de la mamá, pues lo he puesto aquí para que lo veáis. Tiene la edad de 12 años cuando acude a la evaluación. Realizó un tratamiento donde no se le prestó mucha atención, no le dieron importancia a sus disfluencias. Hay preocupación tanto de ella como de la familia, y la consecuencia de las disfluencias afectaba a todos los ámbitos. Las características de su habla, bueno, pues estaba repleta de prolongaciones de sonidos, de palabras, y había tensión, y además un movimiento asociado que ella incluso se hacía daño. Y empezamos la intervención en octubre de 2021, más o menos. Y según el DSM-5, diríamos que tiene tartamudez o son disfluencias normales. Bueno, pues en este caso, Paloma tiene tartamudez, ya que cumple los criterios de diagnóstico. La intervención, bueno, pues yo me planteé diferentes objetivos: que aceptara su habla para aumentar su autoestima, eliminar esta tensión. Y el tercer objetivo, ¿qué haríamos? ¿Eliminar la tartamudez o controlarla? Bueno, en este caso, controlarla, porque eliminarla sería como una misión imposible. Y aquí os puse una comparación para que veáis la diferencia. Aún así, no son muy notables las disfluencias que tiene. Un día el rey Libro fue con su hija. Ahí tenemos una disfluencia y luego tenemos otra de un i. Y aquí vemos que fluida. Una hada
hizo un conjuro y salió una se te alarga. Y esa mariposa Y bueno, se transformó en una esto muñeca. fluente. Y nada, estas son las referencias que utilicé y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.